Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su espacio para estar al día con las noticias más candentes del mundo del espectáculo y, por supuesto, para hablar de nuestras estrellas favoritas. Hoy les traigo una noticia que, les aseguro, les va a dejar con la boca abierta. Algo que ha generado un revuelo tremendo, y que personalmente me ha dejado con un sentimiento agridulce, como bien dice el título. Estamos hablando, nada más y nada menos, que de nuestro queridísimo Can Yaman. Sí, han oído bien. El galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma y su talento. Prepárense porque lo que vamos a desgranar hoy es una historia que tiene de todo: éxito, proyectos internacionales, cambios inesperados y, sobre todo, una sorpresa que ha tenido a sus fans divididos. Si aún no son parte de esta comunidad vibrante, les invito a que le den clic al botón de suscribirse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Así que pónganse cómodos porque esto se pone interesante. Como saben, Can Yaman no es un actor cualquiera. Su fama trascendió fronteras gracias a producciones turcas que se volvieron verdaderos fenómenos globales, como Erkenci y Dolunay. Su porte, su sonrisa y esa intensidad que transmite en cada escena lo catapultaron a la estratosfera del estrellato, convirtiéndolo en uno de los actores turcos más cotizados y deseados a nivel internacional. Y no solo eso, ha demostrado tener una versatilidad impresionante, adaptándose a diferentes géneros y capturando la esencia de cada personaje que interpreta. Sus fans, que son legión, lo siguen a cada paso, celebran cada uno de sus logros y se alegran enormemente con cada nuevo proyecto que anuncia. Son un fandom increíblemente leal y apasionado, y es precisamente por ellos que esta noticia es tan agridulce. La devoción de sus seguidores se ha convertido en un pilar fundamental en su carrera, y es a través de ellos que cada uno de sus éxitos y desafíos resuena con una fuerza especial en la industria del entretenimiento. Y es que Can Yaman, siempre en la búsqueda de nuevos horizontes y dispuesto a desafiar sus propios límites, ha estado trabajando incansablemente en su carrera internacional. Ya habíamos sido testigos de sus intentos por abrirse camino en Hollywood y en otras industrias cinematográficas fuera de Turquía. Estos esfuerzos no son casuales. Reflejan una ambición legítima y un deseo de crecimiento profesional que va más allá de las fronteras de su país de origen. Ha invertido tiempo y energía en aprender nuevos idiomas, en tomar clases de actuación en el extranjero y en establecer contactos con importantes figuras de la industria occidental. Cada uno de estos pasos ha sido cuidadosamente medido y comunicado a sus seguidores, quienes han celebrado cada avance como propio. Y justo cuando pensábamos que estábamos a punto de ver uno de sus proyectos más ambiciosos despegar, ¡zas!, nos llega esta noticia que, como digo, ha sido una verdadera sorpresa. La sorpresa en cuestión, mis amigos, tiene que ver con su participación en una importante producción internacional que prometía ser un verdadero espaldarazo para su carrera en el mercado angloparlante. Hablamos de Sandokan, una serie que se estaba gestando con mucha expectativa, y en la que Can Yaman había sido anunciado como el protagonista. La idea de ver a Can Yaman encarnando a ese mítico personaje pirata, un ícono de la literatura de aventuras, era algo que tenía a sus seguidores en vilo. Las imágenes de los primeros ensayos, los rumores sobre el elenco, todo apuntaba a que sería un proyecto monumental. Imaginen a Can Yaman con capa, sable y esa mirada desafiante navegando por mares exóticos, era una imagen que hacía soñar. Se decía que sería una producción de alto presupuesto con escenarios espectaculares y un equipo de primer nivel. La oportunidad de ver a Can Yaman brillando en una plataforma internacional de renombre, interpretando un papel tan emblemático, era, sin duda, un sueño hecho realidad para muchos de sus admiradores. El personaje de Sandokan, creado por Emilio Salgari, es un símbolo de rebeldía, aventura y justicia, cualidades que muchos fans asocian con la propia personalidad de Can Yaman. La expectación estaba por las nubes, y todos esperábamos con ansias el inicio de las grabaciones y las primeras imágenes de nuestro actor en acción. La maquinaria de la promoción ya empezaba a rodar, y los medios especializados en entretenimiento no dejaban de especular sobre el impacto que esta serie podría tener en la carrera de Yaman y en la representación de héroes de aventura a nivel global. Sin embargo, como a veces sucede en este mundo tan impredecible, las cosas no han salido como se esperaban. Y aquí es donde entra el factor agridulce de la noticia. Recientemente se ha anunciado que Can Yaman finalmente no formará parte de la nueva versión de Sandokan. Sí, lo han oído bien. A pesar de que todo parecía encaminado, y de que él mismo había mostrado su entusiasmo y dedicación al proyecto, hubo un giro de último momento que ha dejado a muchos con un sabor de boca extraño.
Y es que aunque el actor no estará en este proyecto específico, no significa que su carrera internacional se detenga. Para nada. Las puertas de Hollywood y de otras industrias cinematográficas siguen abiertas, y su talento sigue siendo muy demandado. Pero la decepción de no verlo en Sandokan, un rol que parecía hecho a medida para su carisma y presencia escénica, es palpable entre sus fans. Es una de esas noticias que generan un debate interno, la alegría por la continua proyección internacional del actor, frente a la melancolía por la pérdida de una oportunidad específica que generaba tanta ilusión. ¿Qué ha pasado exactamente? Los detalles que han trascendido son un poco nebulosos, como suele ocurrir en estas situaciones de producciones a gran escala. Se habla de diferencias creativas, de problemas de agenda, de reestructuraciones en la producción, o incluso de decisiones de último minuto por parte de los productores. La verdad es que no hay una explicación oficial y contundente que satisfaga a todos y disipe todas las dudas. Lo que sí sabemos es que en un momento dado, Can Yaman estaba completamente inmerso en la preparación de Sandokan. Se le veía entrenando intensamente, aprendiendo movimientos de lucha, perfeccionando su manejo de la espada, y se comentaba que estaba muy comprometido con darle vida a este personaje de una manera única y memorable, aportando su sello personal a un rol ya icónico. Había invertido tiempo y esfuerzo considerable en este proyecto, y sus fans estaban ilusionados con ver el resultado de toda esa dedicación, esperando que fuera el trampolín definitivo hacia el estrellato global. Y de repente el anuncio. El cambio de planes. Can Yaman deja el proyecto de Sandokan. Para sus seguidores, esto ha sido como un jarro de agua fría, un revés que ha generado una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, entienden que la carrera de un actor es dinámica, llena de altibajos, y que los proyectos pueden cambiar, suspenderse o ser sustituidos por otros. La industria del cine y la televisión es conocida por su volatilidad. Pero por otro lado, la ilusión que habían puesto en verlo en este papel específico, la fantasía de su interpretación como el tigre de Malasia, se ha esfumado, al menos por ahora. Es ese sentimiento agridulce que nos embarga, una profunda alegría por la trayectoria de Can, por su empeño incansable en conquistar mercados internacionales y por su talento indiscutible, pero también un poco de melancolía por lo que pudo haber sido y no fue en esta ocasión. Es como cuando esperas con tantas ganas un postre delicioso que te han prometido, y al final, te dan uno que está bueno, pero no es exactamente el que imaginabas, y te deja con esa sensación de que algo se perdió. Pero aquí no acaba la historia, ni mucho menos. Porque si algo caracteriza a Can Yaman es su resiliencia, su tenacidad y su capacidad para reinventarse. El hecho de que Sandokan no se haya concretado para él no significa que sus sueños internacionales se hayan disipado o que su carrera esté estancada. Al contrario, las puertas siguen abiertas, y él sigue trabajando arduamente en la búsqueda y consolidación de nuevas oportunidades. De hecho, y aquí viene la parte quizás más intrigante para algunos, ya se rumorea con fuerza sobre otros proyectos en los que podría estar involucrado. Se dice, por ejemplo, que hay un gran interés por parte de otras productoras, tanto en Europa como en América Latina e incluso en Estados Unidos, en contar con su talento para sus próximas producciones. Y es que su popularidad es innegable. Es un rostro reconocido a nivel mundial, su imagen está asociada a éxitos televisivos y su carisma es un imán para el público. Su presencia en una producción, ya sea para televisión o para la gran pantalla, siempre garantiza un cierto nivel de atención mediática, expectación y por ende un potencial de audiencia significativo. Lo importante es no perder de vista el panorama general, la visión a largo plazo de su carrera. Can Yaman es un artista en constante evolución, un profesional que busca activamente roles que lo desafíen, que le permitan mostrar nuevas facetas de su talento y que le impulsen a superar sus propios límites. Y aunque Sandokan representaba una oportunidad muy atractiva, una puerta que se abría de par en par hacia un mercado global, su carrera es un camino largo y lleno de posibilidades, un recorrido que no se detiene ante un solo obstáculo. Quizás este giro inesperado en los acontecimientos le abra las puertas a algo aún mejor, a un proyecto que se ajuste todavía más a sus aspiraciones actuales, o que le permita explorar géneros o personajes que le resulten más gratificantes y enriquecedores en este momento específico de su carrera. Sus fans, a pesar de la inevitable decepción inicial, saben que Can es un luchador, un profesional dedicado que no se rinde fácilmente ante las adversidades. Su lealtad está puesta en él, en su trayectoria y en su futuro, independientemente de los proyectos específicos que tome o que por circunstancias ajenas a su voluntad, no se materialicen.
Ahora bien, ¿qué lecciones podemos extraer de todo esto? Para mí la más importante es la importancia de la adaptabilidad y la perseverancia, tanto para los artistas que navegan por las turbulentas aguas de la industria del entretenimiento como para nosotros, sus seguidores, que acompañamos y apoyamos su camino. En este mundo las cosas cambian rápidamente y lo que hoy parece seguro, mañana puede ser completamente diferente. Los planes pueden alterarse, los proyectos pueden sufrir modificaciones, y la flexibilidad se convierte en una herramienta indispensable. Lo crucial es cómo se reacciona ante esos cambios. Can Yaman, hasta donde sabemos y por su comportamiento público, está tomando esta situación con profesionalidad, entereza y optimismo, y eso es admirable. Y sus fans, aunque con un punto de tristeza y frustración comprensible, deben confiar en que lo mejor está por venir, y que su artista favorito sabrá elegir los próximos pasos de su carrera con sabiduría. Y es que al final del día, el talento de Can Yaman es innegable. Su carisma es magnético, capaz de cautivar a audiencias de diversas culturas y orígenes. Y su potencial para triunfar en la escena internacional sigue intacto, esperando la oportunidad adecuada para brillar con más fuerza. No olvidemos que ya ha participado en producciones de gran calibre, ha liderado series de éxito masivo y que su nombre resuena con fuerza en la industria del entretenimiento a nivel mundial. El camino hacia el éxito global no siempre es lineal, a menudo está lleno de giros inesperados, y a veces son precisamente esos desvíos, esas puertas que se cierran, los que nos llevan a destinos aún más prometedores y gratificantes. La clave está en mantener la fe y la esperanza en el talento y la dedicación. Así que para resumir un poco lo que hemos estado hablando, la gran sorpresa para los fans de Can Yaman ha sido su salida del ambicioso proyecto de Sandokan. Una noticia que ha dejado un sentimiento agridulce, una mezcla de ilusión por lo que pudo haber sido y esperanza por lo que vendrá. Can Yaman, un actor en constante búsqueda de nuevos retos y oportunidades para expandir su carrera, sigue siendo una figura de gran interés en el panorama internacional, y aunque este proyecto específico no se haya concretado, su carrera continúa imparable y sus fans están expectantes y con la mirada puesta en sus próximos movimientos, confiando en que serán igual de emocionantes. Y bueno, mis queridos amigos, hasta aquí nuestro análisis de hoy. Ha sido un placer compartir con ustedes esta información, y sobre todo, debatir y reflexionar sobre lo que significa para la carrera de un artista de la talla de Can Yaman, y para la conexión emocional que se establece con sus admiradores. ¿Ustedes qué opinan de esta noticia? ¿Se sienten tan agridulces como yo con esa mezcla de decepción y esperanza? Me encantaría leer sus comentarios, sus impresiones, sus teorías sobre lo que pasará con Can Yaman y sus futuros proyectos. ¿Creen que este giro le abrirá puertas a algo aún más grande? ¿Qué tipo de proyectos les gustaría ver para él en el futuro? Dejen volar su imaginación y compartan sus pensamientos abajo. Y si este vídeo les ha parecido interesante e informativo y les ha aportado algo valioso, no olviden darle un buen me gusta. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido, las noticias más exclusivas y los análisis más profundos. Compártanlo con sus amigos y familiares, con otros fans de Can Yaman o simplemente con aquellos a quienes les interese el mundo del espectáculo, para que todos estemos al tanto de las últimas novedades y podamos comentar juntos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren formar parte de esta familia que adora el mundo del espectáculo y las noticias más jugosas, suscríbanse al canal. Únanse a esta comunidad vibrante y activa. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y novedades. Un abrazo enorme.